tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente. Y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española. Mi último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel, y al ser el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece. La verdad que a través de los tiempos se han elegido gente que estaba siempre en primera línea, digamos, de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto y de las relaciones entre España e Israel. Samuel Toledano nos dejó hace tiempo, pero su legado sigue vivo, en su hijo, en su familia y en el prestigioso premio que lleva su nombre. Mauricio Toledano nos habla de su padre, del premio Samuel Toledano y de una familia con fuertes raíces en Sefarad, vinculada desde siempre al liderazgo comunitario. Bienvenido a Radio Sefarad, Mauricio Toledano. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Le hemos invitado para que nos hable de los premios Samuel Toledano, de los que es usted cabeza visible. Pero antes de hablar de los premios en sí, tenemos que hablar del hombre que da nombre a estos premios, de su padre Samuel Toledano. Sí, bueno, para aclararlo, yo no soy la cabeza visible, digamos, soy el que organiza en España, pero en realidad hay un comité en Israel encabezado por Isaac Nabón, antiguo presidente del Estado, que es el que lleva a cabo pues todo el trabajo, ¿no?, en este aspecto. Bueno, en cuanto a la figura de mi padre, hombre, elegimos nombrar el premio en su honor pues por un pasado que hubo en España pues en los años 50, que fue cuando se reconstituyó la comunidad después de bastantes años de desaparición. Los motivos por los cuales se conceden el premio, o digamos el temario del premio en sí, pues refleja las labores que se tuvieron que hacer en esa época en particular, como era reconstruir las relaciones judeocristianas por un lado, crear unas relaciones de todo tipo, tanto políticas como económicas como culturales entre España e Israel, y el tema sefardí, que era el gran desconocido de la opinión pública española y hasta hoy todavía. Y este temario que se ha puesto para el premio pues es una idea de trabajo pues para seguir ampliando esas facetas, ¿no? Su padre tuvo mucho que ver con todo esto que nos ha comentado. Bueno, pues fue sí una de las cosas a las cuales dedicó una gran parte de su vida, ¿no? Pero digamos que hubo mucha más gente que también se dedicó a esto, y realmente, bueno, pues como era mi padre, pues le decidimos ponerle el nombre, ¿no? Pero podría llevar el nombre de varias otras personas también. ¿Cómo era su padre? Todo el mundo con el que hablamos le recuerda como una persona muy culta, un caballero, un líder de la comunidad. Bueno, me vais a poner colorados, pero en realidad el tema es que, bueno, él tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente, y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien pues digamos lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española. Él se sentía muy sefardí y quería transmitirlo. Sí, eso tenía un profundo sentimiento sefardí. Él siempre pensó que la cultura sefardí era verdaderamente un punto muy importante de nuestra relación con España. Él, de hecho, nunca hablaba pues de la gente que conseguía la nacionalidad española, por decir una cosa, sino que la recuperaba de alguna forma. Y bueno, él pensaba que, digamos, que la expulsión de 1492 privó a los judíos de su identidad española como tal, ¿no? Y una de sus labores pues fue intentar recuperar ese concepto del sefardí, que es el judío español. ¿Cómo recordaba su padre esos años que supongo que tuvieron que ser muy difíciles, de negociación, de entrar en contacto con el gobierno, de formación incluso de una comunidad, ¿no? Sí, refundación, sí. Refundación. Bueno, yo creo que durante el siglo se ha refundado la comunidad, el siglo XX se ha refundado la comunidad varias veces, ¿no? Pero digamos, esto fue la definitiva, la de los años 50 y principios de los 60 fue la definitiva, ¿no?
Hombre, en aquel entonces es que yo creo que no, como él decía, no había más remedio, ¿no? O sea, o se intentaba esto o se intentaba, o sea, de cualquier forma, porque si no había contacto con las autoridades, pues no podía haber ni siquiera ni servicios religiosos. O sea, en los años 50 había que pedir permiso a la autoridad para conseguir un minyan, porque una reunión de más de 2 personas podía ser considerada una manifestación. Por lo cual pues había que recurrir a las autoridades constantemente, y ese contacto se fue ampliando y se fue arañando poco a poco pues todos los logros que se consiguieron a través de esos años, ¿no? Estamos hablando de su padre y por tanto es una entrevista muy personal, Sí. pero voy a ir un poquito más allá si me lo permite. Sí. Su hijo se llama Daniel. Sí. ¿Es por algo? Sí, bueno. Tiene una historia detrás. Tiene una pequeña historia, así que digamos mi último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel. Y al ser, pues digamos, el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, pues le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece. Que sus raíces están en Sefarad. Están en Sefarad, efectivamente. ¿Quién fue este último antepasado? Pues según parece era un rabino en Toledo, y bueno, pues parece que además, o sea, tuvo descendencia importante después cuando emigraron hacia primero Salónica y luego Marruecos, en la cual pues hubo pues hay una saga importante de rabinos dentro de la familia que parece que han contribuido bastante a las costumbres y legislaciones sefardíes, ¿no? En ese aspecto. El apellido, desde luego, no desmiente el origen. No, eso desde luego no hay forma de cambiarlo, ¿no? O sea, cuando me preguntan si soy español, pues quizás porque todavía me queda un acento de mi pasado, pues les digo que soy más español que cualquier español que haya, y lo puedo demostrar. Por supuesto. A lo mejor le queda un poquito de acento también de sus años en Oxford. Eso también puede ser, sí. Cuéntenos, ¿usted es abogado? Sí. ¿Se formó en Inglaterra. esta universidad? Exacto. Creo que con notas brillantísimas. Pues no me acuerdo. Seguro que sí. Le cuento esto porque en su persona también se continúa esta tradición del liderazgo judío. Usted también ha hecho cosas importantes por la comunidad judía. Bueno, digamos que a mí ya me tocó entrar en una etapa mucho más tranquila, digamos, en este aspecto. Hombre, lo único y no fue debido a mí ni muchísimo menos, pero sencillamente me tocó la buena suerte de ser dirigente comunitario cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que en realidad entre eso y el convenio con el Estado de 1992 pues fueron las dos mayores reivindicaciones que tenía el mundo judío español en aquel entonces, ¿no? A mí me tocó esa primera etapa, que era el establecimiento de relaciones diplomáticas, y bueno, pues la verdad que fue una enorme satisfacción en ese momento, aunque digo, no tuvo nada que ver, pero el hecho de estar ahí justo cuando ocurrió pues ese episodio, pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Esa herencia también es esos acuerdos del trabajo de su padre, supongo. Sí, ahí la verdad que fue, yo creo que el trabajo principal que él hizo, ¿no? O sea, había que ver fórmulas de colaboración con el Estado y fórmulas de aclarar, digamos, la presencia judía en España. Eso se podía haber hecho de varias formas. Lo normal y lo natural es que a través de los siglos, si España hubiera sido una democracia, eso se hubiera establecido pues de una forma, repito, natural y sin necesidad de crear una ley al respecto, ¿no? El problema es que en España pues existe una religión católica absolutamente apabullantemente mayoritaria, del 97, del 98%, y entonces pues se ha tenido que ir haciendo ley por ley, digamos, en este aspecto. Se empezó pues con cambios en el Código Civil, se continuó con la Constitución española, que todavía sigue diciendo que hay que establecer relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. O sea, que se habla primero de la Iglesia Católica y luego después de las demás confesiones. Los acuerdos del 92, que se negociaron casi durante 12 años, fueron unos acuerdos que reflejaron, digamos, este mandato constitucional de establecer esas relaciones. Y claro, como no existía un pasado claro sobre este aspecto, más que un vago concepto de lo que era la libertad religiosa que había establecido primero la ley de 1967 y posteriormente la ley de 1980, pues había que definirlo. Había cosas como el estatuto del rabinato, como, bueno, pues no que sé, de los exámenes que no coincidieran en fiestas, y cosas más importantes, bueno, pues como los entierros, la inviolabilidad de los edificios comunitarios, y ahora pues muchas de las cosas que han pasado después pues son fruto, digamos, de ese convenio que se han hecho. Pues lo último que se oye sobre una posible colaboración económica del Estado hacia las demás religiones, pues también derivaría en el marco del convenio firmado con tanto los judíos como los musulmanes y los evangélicos, ¿no?
¿Le parece que hablemos del premio Samuel Toledano, claro, de esta séptima edición? Muy bien. Pues nada, este año la verdad que bueno, tenemos dos premiados que creo que han hecho dos cosas bastante importantes que reflejan lo que antes decía, o lo que decía al principio sobre el temario en concreto. El doctor Gonzalo Álvarez Chillida, que ha escrito un libro muy interesante sobre el antisemitismo en España y la imagen del judío en los últimos 200 años, que es un libro muy denso, muy bien documentado, que va, digamos, buscando todas las fuentes posibles e imaginables disponibles. Y el segundo premiado, que es un investigador israelí, es el doctor Amos Dodi, que ha escrito un libro sobre la tradición lingüística de los judíos españoles antes de la expulsión. La verdad que todavía no he tenido el placer de ver el libro como tal, pero según parece y según me comentan desde Israel, que es donde está el jurado que falla el premio todos los años, parece que también es un trabajo de bastante profundidad académica, ¿no? Un jurado ilustre. Sí, bueno, todos los años, en realidad, la comisión del premio se limita a lo que es organizar el premio en sí, ¿no? Pero todos los años se elige un jurado compuesto por 3 personas, que siempre son profesores universitarios israelíes de primera línea interesados en el tema sefardí y español en general, y ellos son los que deciden quiénes son los ganadores, ¿no? Tienen que elegir, normalmente la verdad que es un trabajo bastante arduo y que hacen voluntariamente, por lo cual hay que destacarles y sin ningún tipo de remuneración, y se tienen que leer pues 30 trabajos o 40 trabajos todos los años, ¿no? Porque la verdad que estamos agradablemente sorprendidos de la difusión que tiene el premio en el mundo académico, ¿no? Ha habido premiados ilustres también. Sí, bueno, la verdad que a través de los tiempos pues se han elegido gente que estaba siempre pues digamos en primera línea de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto y de las relaciones entre España e Israel, ¿no? En concreto. Nos ha llamado la atención que intervenga en la entrega del premio el que fuera presidente del Estado de Israel, como ha comentado al principio, Isaac Nabón. Él es, desde que se creó el premio, es el presidente de la comisión del premio como tal, y bueno, fue el primer presidente de Israel de origen sefardí, que por cierto habla un ladino magnífico. Creo que, como le digo yo de vez en cuando, no habla castellano, él habla ladino como tal, y la verdad que ha conservado maravillosamente las tradiciones sefardíes en ese aspecto. De hecho, la comunidad sefardí de Jerusalén es extraordinaria, publica sus periódicos, en fin, tiene toda clase de actividades. Y yo creo que hoy Isaac Nabón, aparte de su faceta como presidente del Estado de Israel, pues quizás sea el sefardí más ilustre que existe en Israel, desde luego, pero además tiene una faceta cultural importantísima, ¿no? ¿Por qué cree que el Samuel Toledano ha llegado a ser considerado uno de los premios más importantes del mundo cultural judío? Bueno, no creo que hayamos llegado a tanto, pero que desde luego, por lo menos en el mundo sefardí tenga repercusión, pues sí, efectivamente, pues porque se ha buscado un poco la excelencia en los premiados, ¿no? Como tal, o sea, el premio está muy bien dotado económicamente y es un impulso para que los autores quieran dedicarse y publicar este tipo de libros, ¿no? Ese era el objetivo. Cuentan con la presencia del que fuera presidente del gobierno español, don José María Aznar. Sí. ¿Cómo han logrado que Aznar quiera participar? No es la primera vez que digamos que vienen políticos españoles al premio. Hemos tenido pues a Enrique Mújica, el defensor del pueblo. El año pasado tuvimos a Ana Palacio, que entonces era ministra de Asuntos Exteriores y que, por cierto, hizo un vuelo directo Bagdad-Tel Aviv para asistir al premio, que era una promesa que nos había hecho. Tenemos pensado seguir invitando, digamos, a políticos españoles, preferentemente que no estén en su cargo gobierno todavía, que no estén en el gobierno, porque de hecho, pues esto es más bien un foro de reflexión que un foro político, no es para nada un foro político, ¿no? Y en el caso, pues, de José María Aznar, pues él tiene un mensaje que transmitir, va a hablar en concreto sobre terrorismo, y este año le hemos invitado porque en su trayectoria durante sus 8 años de gobierno, pues empezó teniendo una visión quizás un poco crítica sobre cuáles eran las reacciones del gobierno de Israel y del mundo judío en general en contra del terrorismo que se sufría en Israel y se padecía en Israel, y a través de esos 8 años de gobierno y al final pues entendió perfectamente cuál era la situación de acoso que se vivía en Israel por culpa del terrorismo, ¿no? Y bueno, pues le hemos pedido que intervenga y muy gustosamente pues ha aceptado estar con nosotros. Sí, va a pronunciar una conferencia que se va a llamar El terrorismo nunca es el camino. Efectivamente, o sea, y bueno, nos ha dicho que durará entre 30 o 45 minutos, o sea que tendremos su visión sobre este tema. Parece que va a generar un poco de polémica su presencia, pues por la polémica que ha tenido su salida
aquí de la presidencia del gobierno, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que en realidad pues profundice en este asunto, explicando por qué el terrorismo es malo venga de donde venga, y que es lo mismo ser un terrorista de ETA que un terrorista de Hamas o un terrorista checheno, que es exactamente lo mismo, y eso es un poco el mensaje que se pretende difundir. Nosotros no hemos podido asistir nunca a la entrega del premio. ¿Cómo se vive esta ceremonia? Bueno, normalmente pues suelen acudir unas entre 150 y 200 personas. Están pues evidentemente todos los ex embajadores de Israel en España, todos los diplomáticos españoles acreditados actualmente en Israel, y una serie de ex políticos, ex diplomáticos, catedráticos de universidad en funciones. En ese aspecto es un público bastante heterogéneo, pero digamos todos interesados por las relaciones entre España e Israel, en principio. Con el espíritu de su padre, supongo que muy presente. Bueno, sí, yo la verdad que me siento en casa, porque son los temas de los que siempre oí hablar en casa, digamos, a mi padre desde que era pequeñito, o sea que ninguno de ellos me extraña, o sea que me siento como en el salón de mi casa, digamos, cuando se está hablando de estos temas, ¿no? Permítame que terminemos la entrevista contándole una anécdota personal en la que su padre tiene un papel protagonista. Pues sí, y el salón de su casa también. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Hace muchos años, yo estaba en tercero de BUP. Sí. Y tenía que presentar un trabajo de historia y elegí la expulsión de los judíos. Y entonces mi padre me consiguió una entrevista con su padre. ¿Ah, sí? Y fue tan amable de recibirme en su casa. Sí. Y muchísimo más amable de leerse ese legajo insoportable que yo había perpetrado sobre la expulsión de los judíos. Bueno, estoy seguro que sería más que un legajo. No. Era un fusilamiento de todas las enciclopedias seguidas y por haber. Y tuvo eso, la delicadeza y la amabilidad de leerse el trabajo de una chica. Bueno, estoy seguro que se lo pasó muy bien, ¿eh? O sea, pues no crea, porque estaba lleno de los tópicos sobre los judíos y su expulsión, y fue muy amable, contestó a todas mis preguntas. Y yo tengo ese recuerdo de Samuel Toledano, y me ha encantado poder hablar de él y entrevistarle. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación con Mauricio Toledano en el Día de la Constitución Española, el día 6 de diciembre. Hola Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Quisiera que nos hiciera una valoración sobre la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Bueno, en primer lugar, debo decir que como español me alegré enormemente de que la democracia finalmente se plasmara en un documento firme y como es una Constitución. Pero como judío, quiero referirme a la frase creo que era de Alexis de Tocqueville, que decía que la democracia es la libertad combinada con la igualdad. Y por fin, a través del artículo 16, apartado 3 de la Constitución, pues estábamos consiguiendo la igualdad, ya que el Estado reconocía la necesidad de establecer relaciones y acuerdos con las comunidades, con las demás confesiones que no fueran la confesión católica. ¿Y qué evolución hubo anterior a la Constitución? Sabemos que hubo muchos avatares, hubo 5 siglos donde el judaísmo estuvo proscrito en España, pero háblenos un poco de esa evolución anterior a la Constitución. Bueno, evidentemente veníamos de una época de intolerancia absoluta, que era el decreto de expulsión de los judíos de 1492, y realmente salvo pequeñas incursiones, como pudo ser la Constitución de Cádiz, que no duró, u otro tipo de leyes que no duraron, en realidad pues la presencia judía era vetada. De hecho, la primera ley se llamó de libertad religiosa, pero en realidad era de tolerancia religiosa, fue la que se hizo en 1967, que de alguna forma anulaba el edicto de expulsión, pero que no fue completada hasta la ley de 1980, es decir, 2 años después de la Constitución en sí. O sea que de 1492 a 1967 no ha habido ningún tipo de legislación, salvo la que antes me refería de las Constituciones de Cádiz, donde realmente pues se hablara de la libertad de culto. Y cuéntenos cómo se vivió ese momento en la comunidad judía. Sabemos que la sinagoga se había inaugurado hace algunos años antes, pero ¿cómo se vivió internamente todo el proceso hasta la Constitución española? Bueno, el proceso de la Constitución fue un proceso en el cual la comunidad judía española participó activamente a través de la Federación de Comunidades Judías de España en la negociación en concreto de este articulado, pero también del artículo 9, que se refería también pues a las libertades que se iban a hacer de todo tipo, con lo cual pues
fue un momento evidentemente de alegría y de gozo y bueno, pues naturalmente todos queríamos que saliera la Constitución adelante. ¿Qué supuso en concreto la ley de libertad religiosa para los judíos? Bueno, la libertad religiosa en un país, digamos que está caracterizado por la necesidad de plasmar en leyes concretas las libertades de los ciudadanos. Evidentemente la ley de libertad religiosa del 80, que fue consecuencia directa de la Constitución de 78, evidentemente supuso un cambio radical sobre todo las prácticas anteriores. O sea, vino absolutamente a confirmar pues la absoluta igualdad en el derecho al culto. ¿Y se aplicó esta ley, usted cree que de manera correcta? En estos momentos absolutamente, o sea, yo creo que no existe la menor duda de que España es hoy un país donde existe la libertad religiosa de forma plena. Uh-huh. ¿Y en qué estado estamos ahora respecto a la libertad religiosa? ¿Cuál sería el balance de estos años de Constitución? Bueno, no pueden ser más que positivos. Yo creo que la Constitución española es un documento absolutamente modélico. Los acuerdos a los que se llegó consecuencia de la Constitución y de la libertad religiosa del 80, que se plasmaron en los acuerdos con el Estado en 1992, pues han sido un modelo para las demás sociedades, yo creo. Mauricio, ¿cómo ves tú la propuesta de Abbas, esa especie de puñetazo que da sobre la mesa tras varias semanas de enfrentamientos internos entre Fatah y Hamás? De alguna manera hay una vía, una salida, hay luz al final del túnel. ¿Esto sería agotar todas las posibilidades de las que habló Bush? Bueno, vamos a ver, primero esta propuesta de referéndum por parte de Abbas hay que leerla en clave interna palestina. Todavía la OLP no ha aceptado su derrota electoral ante Hamás. Derrota electoral, en mi opinión, causada por la enorme corrupción que existía en los territorios palestinos a manos de la OLP. Y esto sería una manera, digamos, de cortarle las alas a Hamás, en el sentido de decir, pues mire usted se cree que le han elegido en base a un programa electoral X que incluía el no reconocimiento de Israel, y mire usted por dónde, pues aquí viene un referéndum que va a decir todo lo contrario. Segundo, es un ejercicio de carácter internacional por parte de Abbas para decir, mire usted, no, la población palestina en el fondo no quería este problema y pensó que jamás se iba a dar la vuelta inmediatamente y llegar a una posición realista. Bueno, pues yo lo he conseguido y tal, y por tanto yo me convierto en un interlocutor privilegiado de forma internacional, lo cual, claro, olvida la situación en la cual se encuentra Abbas, de que él no tiene poder para negociar si no es con su gobierno. O sea, el sistema electoral palestino o el sistema, digamos, de gobierno palestino no le permitiría a Abbas negociar por su propia cuenta. En tercer lugar, habría que ver si este referéndum tiene utilidad alguna, porque yo estoy seguro que la pregunta que será planteada, si es que llegamos a ese referéndum, tendrá algún sentido, o será verdaderamente una base negociadora, o si volvemos sencillamente a la famosa propuesta saudita y de los 22, que en realidad pues no tenía muchísima base por la imprecisión en la que le gustan moverse a estos dirigentes árabes en este aspecto. Y finalmente hay que leerlo en clave de desesperación económica, evidentemente, pues porque ha quedado muy claro, por un lado, de que la sociedad internacional pues no quiere trabajar con Hamás. Eso significa que no están recibiendo los fondos y, de hecho, no los están recibiendo no solo porque la comunidad internacional, llamémosla occidental, se ha opuesto a arbitrar circuitos para recibir esos fondos, sino que también los propios países árabes, que grandilocuentemente han ofrecido enormes sumas de dinero, tampoco a través de sus propias redes bancarias, que pudieran haberlo hecho, han hecho llegar dinero a los palestinos. O sea que yo creo que esto hay que leerlo pues en clave interna, en clave de desesperación económica, y bueno, pues el típico grito al aire que suelen lanzar algunos líderes árabes para mantener sus posiciones de poder. Ahora, si esto es cuestión de reconocimiento, ¿no? De alguna manera, en esta propuesta o ese ultimátum que Abbas ha dado al gobierno de Hamás, no menciona en ningún momento la cuestión del reconocimiento de Israel. Es una cuestión implícita, pero de cierta forma es el reconocimiento, ese sapo, ¿no?, que no puede tragar jamás, reconocer a Israel, porque decir un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Yo espero que sencillamente la comunidad internacional vea muy claro que tiene que haber una aceptación explícita
explícita del Estado de Israel, y como eso no se produzca, y por eso me refería antes a vamos a ver en qué términos está planteado ese referéndum, porque un referéndum de medias tintas para intentar contentar a la opinión internacional a ver si me mandan el dinero para que yo pueda pagar a mis policías y no se me rebelen, pues no es exactamente un paso hacia la paz, ¿eh? Es algo para solventar un problema que tienen temporal, y bueno, pues eso no sería ningún gesto muy especial ni muy particular. ¿No estaría de alguna manera, me pongo en la situación más optimista, si prospera ese referéndum y si los palestinos deciden un Estado de esas características, implícitamente reconociendo a Israel, y tal vez tengamos un reconocimiento explícito, ¿no estaría la pelota del lado israelí? ¿Cuál debería ser la respuesta israelí a esa situación? Es que yo creo que esto no es nada novedoso. O sea, esto es una situación que ya planteó en teoría Arafat, que no en la práctica, porque cuando los intentos de negociación en Camp David y en Tabas se vio que no estaba dispuesto a firmarlo. O sea, eso sencillamente es una posición que le permite ganar aceptación internacional, pero no realmente, no están dispuestos a llevarlo realmente a cabo. O sea, porque sería el final de todos esos movimientos de liberación como tal. Y entonces ellos lo proclaman, lo dicen, pero luego no lo hacen. Y ahí está el plan saudita desde hace años, que deberían de haber aceptado todos y que no han aceptado. El encuentro entre Abbas y Bush a muchos ha sorprendido, porque Bush vio con cierto optimismo ese plan de desconexión que implica el desmantelamiento de varias colonias, el desalojo de 70.000 personas y mantener los grandes bloques de asentamientos en Ma'ale Adumim, en torno a Jerusalén, que siguen siendo 200.000 personas. Críticas, por un lado, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista israelí, por ese plan que va a tener dificultades en llevarse a cabo, y críticas también desde la comunidad internacional que dicen que no es suficiente. ¿Cómo lo veis vosotros? Pero por eso creo que es importante esta entrevista entre Olmert y Bush, porque bueno, aparte de ser, digamos, la visita clásica de cortesía del primer ministro de Israel a su mayor aliado tan pronto como es elegido, representa la presentación del plan electoral que en su momento tuvo Kadima y de hecho sus aliados del Partido Laborista, de seguir con las desconexiones. Las desconexiones son una manera concreta de dar más autonomía, cada vez mayor autonomía a los palestinos, de ver si ellos son capaces de organizarse, y no prejuzgan en el fondo el resultado final, igual que la Valla tampoco lo hace, de cuáles serán las fronteras. Lo que sencillamente Israel pretende es aliviar la situación de los palestinos, diciendo, bueno, pues señores, tienen ustedes cada vez más territorio que administrar, ocúpense ustedes de administrar este territorio, y por favor, si es posible, no hagan ustedes lo de Gaza, que se les entregó a ustedes pues unas colonias agrícolas en excelente estado y luego las han destruido ustedes porque se las han comido por corrupción y por demás situaciones. Los críticos, sin embargo, ven que eso tiene que ir acompañado por algo más. Tiene que haber algún tipo de negociación, de diálogo con respecto a cuál es la autoridad que queda en esos territorios desalojados, ¿no? Es como la metáfora esa de la desconexión es como un poquito, ¿no? Bueno, desconecto el vagón y allá vosotros. Esto creo que lo estaba diciendo Ricardo antes, pero vamos, esto es una expresión que tienen los ingleses y que se refiere a Argentina, ¿no? Para bailar el tango hace falta dos. Entonces, si resulta que no tienes a un partener con el cual bailar el tango, pues no te sirve de nada. Con lo cual, las únicas acciones de paz en estos momentos están siendo llevadas a cabo unilateralmente por Israel, sin prejuzgar, digamos, los resultados finales, pero sencillamente es una cuestión de decir, bueno, señores, hay que garantizar la seguridad, hay que ir devolviendo territorios, hay que seguir cumpliendo con la hoja de ruta, que no nos olvidemos que el único que cumple por el momento la hoja de ruta es Israel, y ya veremos a dónde nos lleva esto. Pero por el momento no tengo con quién hablar. ¿Con quién hablo? Con el señor Abbas, que no tiene ningún poder, no tiene ninguna legitimidad democrática, ni poder efectivo, o con el señor de Hamas, que no quiere hablar conmigo. Igual que no podía hablar con el señor Arafat, que decía una cosa en público y luego hacía otra cosa en privado. Nos quedan algunos minutos para una reflexión vuestra respecto a Irán, ¿no? De alguna manera pende como una espada de Damocles ese programa nuclear iraní. Pocos dudan ya que las intenciones de Irán con el enriquecimiento de uranio sean para usos pacíficos, es más bien lo contrario, si no se demostraría
que la propuesta rusa de enriquecer uranio en Rusia y no hacerlo en Irán hubiera prosperado. Pocos dudan también de que un Irán nuclear es una amenaza seria en toda la región, no solamente para Israel. Pero hay poco acuerdo o mucha discusión en cuáles pueden ser las medidas, es decir, qué hacer. Sobre todo porque las acciones siempre hay que prever cuáles pueden ser las reacciones y muchas veces se dice que el remedio puede ser peor que la enfermedad, sobre todo cuando se habla del uso de la fuerza. Pero no tienen una postura muy firme en contra de ello, ¿no? Porque no les interesa. Para nada, los intereses petroleros. Sí. China ahora mismo tiene una demanda colosal, necesidad colosal de materias primas y Irán evidentemente Irán es un proveedor ¿no? y evidentemente pues no va a hacer nada al respecto. Estuve cenando con el exsecretario de Estado Colin Powell esta semana y que me comentaba que bueno, que todo esto hay que leerlo en varias claves y creo que en muchos de los temas que dijo tiene razón. En primer lugar, Irán tiene un problema interno importante, o sea, porque tiene un petróleo a $70 en estos momentos que le debería estar dando una riqueza tremenda, pero interiormente tiene una serie de problemas económicos muy importantes. O sea, el régimen de los mulás ha sido incapaz de trasladar esa bonanza económica en un resultado económico favorable para su gente. Y entonces, según la costumbre habitual en el Oriente Medio, cuando tú eres un incapaz para organizar y beneficiar a tu gente, pues lo que te buscas es un enemigo exterior. Entonces lanzas esta cuestión, que lo podían haber hecho de otra forma, o sea, comprándole a algunos ex países de la Unión Soviética, pues con material nuclear y lo han podido hacer. Hay gente que te dice que estos están todavía a 7 o 8 años de distancia de obtener su bomba atómica. Yo creo que no. Israel tiene informes, según ha dicho Olmert públicamente en Washington, de que es a más corto plazo, pero la siguiente pregunta es ¿qué haces con ello? Yo creo que Ahmadinejad está teniendo pues una especie de huida hacia adelante, en el sentido de que su régimen está sufriendo una serie de tensiones interiores muy considerables y ha buscado algo, teniendo en cuenta que los iraníes son un pueblo muy orgulloso, que pueda unificar a todos los iraníes en contra de esa comunidad internacional y volver a empezar con la retórica de los años 70, de los años de Khomeini. Yo creo que un ataque ahora es descartable. Creo que los iraníes han aprendido muy bien de lo que le pasó a Irak con su reactor nuclear cuando tenían todo concentrado en un mismo lugar. Sería extraordinariamente complicado. Volviendo a lo que me comentaba Colin Powell, dice que él vio como en los tiempos de Carter, cuando se intentó llegar a liberar los rehenes que estaban en la embajada, pues que logísticamente, y luego se demostró por el fracaso de la operación, pues que eso era una pesadilla logística, y realmente Irán no es tan fácil de atacar en ese aspecto. Yo creo que eso está absolutamente descartado. Lo que hay que seguir poniendo son presiones, son palos y zanahorias, pues para ver hasta dónde puede llegar el régimen de Irán, y esto pues tendrá que ser un sarampión que pase a base de negociaciones. Yo lo único que me gustaría creer en la firmeza de la comunidad internacional en la negociación, pero tampoco soy muy optimista de que eso vaya a ocurrir. Y me temo que, como siempre, va a tener que ser Estados Unidos la que nos saque las castañas del fuego, pues imponiendo un cierto grado de firmeza en ese tipo en las negociaciones. Hasta ahora Estados Unidos ha dicho a los europeos, bueno, ustedes nos han dicho que lo hemos hecho muy mal en Irak, pues vayan ustedes y háganlo, a ver qué consiguen ustedes por las buenas. Pues tendrán que forzar un régimen de sanciones al final, porque yo creo que la comunidad, los europeos negociando, pues no van a ir muy lejos en esas.